Hola a todos, mi nombre es Catherine Macías, estudiante del octavo semestre de la carrera de Pedagogía, Lengua y Literatura en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica de Manabí. Eh, Voy a resaltar algunos puntos que considero interesantes e importantes del ensayo de María Antonia Álvarez Calleja, que es sobre la denotación y la connotación. Es importante definir a qué llamamos denotación, que es a la definición objetiva de un término y que es valedera para todos los hablantes. Si decimos mesa, va a ser este artefacto que es de madera, que es donde nos sentamos, bueno, donde nos servimos el alimento, que tiene por general cuatro patas, por así decirlo, de forma coloquial. Nos da una idea de lo que es una mesa. Mesa puede ser de madera, puede ser de metal, pero es donde nos servimos los alimentos. Aquí en cualquier lado mesa va a significar eso. Ahora, la connotación es el conjunto de valores subjetivos unidos a este mismo término y variable según los hablantes. Esto es algo que va más allá de lo que significa esta palabra. Por ejemplo, si decimos, como dice Ned Newmark, son ideas y sentimientos que sugieren las palabras léxicas, como correr, sugiere prisa, sofá, confort. Y para hacer una comparación entre la denotación y la connotación, podemos nombrar, por ejemplo, al frío. Fría va a decir, fría, helada, lo asociamos con el hielo, lo asociamos con el clima, fría. Pero si yo digo tenía una mirada fría, por ejemplo, de forma literaria, su mirada era fría, va más allá, significa, puede ser sin sentimientos, sin emociones, se le va dando un valor más allá de lo que significa normalmente o del concepto que tiene en general. Desde el punto de vista del traductor, las connotaciones son las principales distinciones históricas básicas que existen entre un texto literario y otro no literario. Aquí entran los recursos de la lengua, la polisemia, los juegos de palabras, sonidos, métricas, ritmos. Mientras más estos elementos hayan en un texto, más difícil será su traducción. ¿Por qué? Porque entonces va a variar el significado que tenga esta palabra, entonces ya no va a ser tan objetiva como en un concepto diario, como cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, nos dicen, bueno, esta palabra significa table, mesa. Ya, siempre que yo escuche eso va a ser mesa. Pero cuando entran todos estos recursos, nos puede cambiar el sentido de esa palabra. Va a significar otra cosa. Por ejemplo, en un juego, cuando juegan cartas, en nuestro contexto, bueno, en esta mesa voy a apostar tanto. Nos va cambiando. Mesa está diciendo el turno de juego. Y para una persona que no hable el idioma va a ser difícil de comprender. Hay tantas variedades de connotaciones que son innumerables e imposibles de definir, no siendo muchas veces posibles distinguirlas claramente de la significación denotativa. Como asocio esto es, por ejemplo, el, el problema o los limitantes que tienen los extranjeros de cualquier habla con nuestro idioma, con el español, porque es tan rico, es tan diverso y cambia. Tú puedes decir, bueno, yo hablo español, pero una palabra que en Ecuador tiene un significado, en Argentina tiene otro, en Colombia le dan otro, en Chile va a tener otro totalmente distinto. Entonces va a haber siempre esa confusión de no saber cuál es el significado real. Bueno, yo aprendí qué significa esto, pero resulta que voy a ese país y la uso y los hablantes me dicen, no, no, eso no significa. Aquí eso significa otra cosa. Por ejemplo, en la costa, camello. Bueno, dice, sí, es un camello, es el animal. Y le van a decir, no, no, camello, para trabajar. Y va a haber esa confusión. Pero pensé que camello era otra cosa. Entonces vamos viendo un poco esto de las connotaciones que tienen mucho que ver con el contexto en el que uno se encuentra. Podemos pensar también que en los casos de términos científicos es probable que se mantenga una significación pura, pero incluso en esto se les puede dar un significativo como el número 13, que tiene una connotación que para muchas personas es un número
de la mala suerte. Entonces, está la influencia que tiene esta connotación, que hay lugares de hospedaje que no incluyen esta habitación porque es de mala suerte. O se saltan este número en muchas ocasiones. Y también los valores connotativos, por ejemplo, que tienen una definición objetiva y se le dan ciertos sentimientos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si decimos mi padre, ya saben que es una relación de parentesco, papá, que está una connotación más infantil, que es más usado tal vez por los niños. Y mi viejo, que tiene algo que verdaderamente se designa por la noción de connotación. Viejo, van a decir, bueno, persona que es mayor de edad, que está canosa, que ha envejecido. Y mi viejo tiene un sentir de cariño, de decir mi papá, pero decirlo con tanto amor y con tanta ternura, que viejo ya va cambiando ese significado que tiene naturalmente o que tiene por regla. La connotación de un término es su comprensión subjetiva más amplia que la objetiva y que nos permite conocer ciertos elementos complementarios a la denotación, principalmente de tipo afectivo o emotivo. Esta connotación la vemos en muchas palabras y sobre todo en los colores. Vemos cómo los colores pueden emular sentimientos, pueden emular sensaciones. Tenemos colores cálidos, tenemos colores fríos, entonces se va asociando y se va dando esta connotación en algo simple como los colores, va más allá de algo visual y te va a otorgar un sentir. Otro punto que resalto, porque sobre todo este ensayo se guía más a cómo se va traduciendo las palabras, no solo en el idioma español, sino en todos los idiomas. Y para comprender la naturaleza del significado connotativo es importante que el traductor tenga en cuenta tres elementos, según Taber y Nida, 1974. Uno es la asociación con los hablantes. Las palabras se asocian con una clase particular de hablantes, es decir, depende del lugar donde esté un tipo específico de personas. ¿Qué personas? Por ejemplo, en las clases sociales específicas. Se ve esta distinción a veces en las clases sociales por la forma en que hablan y las palabras que emplean, en el contexto en que se desenvuelven. Las diferencias en los niveles educacionales, veamos el ejemplo aquí del grafema y fonema. Si a una persona de un nivel de educación que no es superior le dicen, bueno, el fonema y el grafema no van a entender, no van a saber qué significa. Ellos puedan usar el sonido y la letra porque son términos más simples y que han estado a su alcance. Y los regionalismos, vuelvo a esto aquí con la diferencia entre los países y no solo en los países. En Ecuador tenemos cómo cambian estos regionalismos en la costa y en la sierra y hay mucha diferencia, porque aquí tienen palabras propias y se da de forma tan natural, tan coloquial y es común en el hablar. Por ejemplo, si les van a decir aquí una luca, alguien que no sepa va a decir Luca, Luca, el nombre, una persona, Luca. No, Luca es 1000. En lugar de decir $1000, van a decir una Luca. Circunstancias de uso. Las palabras que usadas por las mismas personas en circunstancias diferentes adquieren connotaciones distintas. Entonces no va a depender solamente de diferentes personas en diferentes lugares, sino una sola persona que está en diferentes situaciones. Por ejemplo, hay expresiones que se asocian con campos semánticos particulares, subastas, mercados, justicias, reuniones académicas. Y en cada situación, los hablantes tienden a adoptar un diferente tipo de lenguaje. Aquí en todo este tema me recordó mucho las variedades lingüísticas. Entonces, vemos cómo varía, no solamente de las regiones, no solo en los contextos, sino también en los lugares en que el sujeto se va a desenvolver. Y no se habla de igual forma en reuniones académicas que como que las palabras que se suelen escuchar en los mercados. Hay gran diferencia. El marco lingüístico, que es otra cosa que se debe tener en cuenta al momento de traducir. La dimensión temporal, las categorías son contemporáneas, frente históricas o arcaicas y obsoletas.
por un lado y ultramodernas o neologismos por otro. Aquí entran aquellas palabras y esa distinción de edad, decía de nuevo las variedades lingüísticas, en las que entran nuevas palabras con nuevos significados en un nuevo contexto y una nueva generación que tal vez generaciones anteriores les cueste apropiarse y viceversa, y que personas mayores utilizan términos que los jóvenes no van a comprender, no van a entender. Si le hablan ahorita del youtuber, del influencer, van a decir, ¿qué es eso? No sé de qué me estás hablando. Y en un contexto, por ejemplo, ahora un arroba, van a decir, ah, sí, arroba, el teclado, arroba para el email. Y no, arroba se están refiriendo a la medida de peso. Esta es la diferencia de edad. O algo que ha sucedido anteriormente y es si a una persona mayor de una edad más avanzada le hablan, bueno, háblame del Zoom, van a decir Zoom, aumentar. Ahora Zoom nos estamos refiriendo a esta plataforma que nos permite reunirnos de forma virtual. Entonces hay esa diferencia. También tiene en cuenta los niveles del uso de la lengua. Los niveles del uso de la lengua, formal, informal, casual, íntimo, esos niveles que van a utilizar cada persona dependiendo con quién esté, a quién se esté dirigiendo y el mensaje que quiera hacer llegar. Tenemos un médico que en su trabajo va a usar un lenguaje técnico, un lenguaje formal. Con sus amigos va a ser más relajado, más coloquial. Y en su hogar con su familia va a ser un lenguaje más íntimo, más acercado a él. Entonces, esto es lo que he podido rescatar de este ensayo, que me gustó mucho y que nos demuestra que no solo es importante conocer el significado de una palabra, sino el contexto en el que éstas pueden ser utilizadas. Y nos lleva a reflexionar acerca de cómo antes de visitar un lugar o ir a otro país debemos también investigar un poco de su cultura, de sus costumbres, para que no nos llegue a pasar esto y confundir unas palabras que como sucede en Latinoamérica, tienen un significado diferente. Esto es todo lo que podría acotar respecto a eso. Muchas gracias.